Hebreos 3 y 4 presentan a Jesús como el que nos brindará descanso. Recordemos que el pacto davídico prometía que Dios le daría descanso de sus enemigos al rey prometido y a su pueblo. Este descanso está disponible para nosotros ahora que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Hebreos describe también el descanso como un descanso que pertenece a Dios y como un descanso sabático. Dios hizo que este descanso, que era suyo, estuviera disponible para Adán y Eva. El primer descanso fue la experiencia de la perfección con aquel que hizo posible esa perfección. Dios también promete un descanso sabático porque la verdadera observancia del sábado materializa la promesa de que Dios restituirá esa perfección. Cuando guardamos el sábado, recordamos que Dios hizo una provisión perfecta para nosotros cuando creó el mundo y cuando la redimió en la cruz. Sin embargo, la verdadera observancia del sábado es más que un acto de conmemoración, es un anticipo en este mundo imperfecto del futuro que Dios ha prometido. Cuando Dios libró a Israel de la esclavitud de Egipto, su propósito era llevar a la tierra de Canaán donde podrían descansar. La tierra de Canaán era la herencia que Dios le había prometido a su hijo Abraham porque había obedecido la voz de Dios y había dejado su país para ir a la tierra prometida. El propósito de Dios al darle la tierra a Israel no era simplemente que la poseyeran. Dios los estaba trayendo a sí mismo y quería que vivieran una tierra donde pudieran disfrutar de una relación íntima con Él sin ningún obstáculo y donde también darían testimonio al mundo de quién era el Dios verdadero y lo que le ofrecía a su pueblo. Al igual que el sábado de la creación, la tierra de Canaán era un marco que posibilitaba tener una relación íntima con su Redentor y disfrutar de su bondad. En Deuteronomio 12:1 al 14, el Señor le dijo a su pueblo que éste entraría en el reposo no meramente cuando entrara a la tierra, sino cuando hubiera depurado a la tierra de la idolatría. Después de eso, Dios le mostraría a los escogidos un lugar donde Él moraría entre ellos. Dios vinculó el sábado de la creación con la liberación de Egipto e instruyó a Israel para que observara el sábado como un monumento conmemorativo y la creación y la redención de Egipto. La creación y la redención están consagradas en el mandamiento del sábado. Nosotros no nos creamos a sí mismos, ni tampoco podemos redimirnos. Es una obra que solo Dios puede hacer y al descansar y reconocer nuestra dependencia a Él, no solo para la existencia, sino también para la salvación. La observancia del sábado es una expresión poderosa de la salvación, únicamente es por la fe. La triste historia es que aquellos que fueron liberados de Egipto no pudieron entrar en el descanso que Dios le había prometido, porque cuando Israel llegó a Cades Barnea en la frontera de la tierra prometida, pues carecía de la fe necesaria. Número 13 y 14 explican que los espías israelitas dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Afirmaron que la tierra era buena, pero advirtieron que los habitantes eran fuertes y que las ciudades estaban fortificadas y que no podrían conquistarla. Josué y Caleb coincidieron en que la tierra era buena y no discutieron que del hecho de que pues la gente que estaba allí era fuerte y las ciudades fortificadas, pero dijeron que Dios estaba con ellos y que los llevaría a esa tierra y la iban a conquistar. Sin embargo, el pueblo que vio a Dios destruir en Egipto con plagas y aniquilar el ejército de Faraón en el Mar Rojo y proveer pan del cielo y agua de la roca, además de manifestar la presencia continua y la dirección de Dios mediante la nube, ahora no confiaba en Dios. Es una trágica ironía que la gente que vio demostraciones tan poderosas del poder de Dios se convirtiera en un símbolo de la infidelidad. Mis hermanos, Dios promete dones a sus hijos que están más allá del alcance humano,
pero eso se basan en la gracia y son accesibles solo mediante la fe. Hebreos 4:2 explican que la promesa que Israel no la recibió, pues, o que la recibió y no le sirvió de nada, porque no tuvieron fe de lo que escucharon de Dios. Israel viajó a las fronteras de la tierra prometida como pueblo, pero se enfrentó a informes contradictorios y se identificó con los que carecían de la fe. Mis hermanos, la fe o la falta de ella es contagiosa. Por eso Hebreos exhorta a sus lectores, dice, exhortaos los unos a los otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hoy seguimos viajando a la tierra prometida como un pueblo y tenemos una responsabilidad con quienes viajan con nosotros. El hecho de que la generación del desierto no entrara en el reposo no impidió que Dios trabajara con su pueblo. Dios permaneció fiel a pesar de la falta de fe de ellos. Por lo tanto, Pablo repite varias veces que la promesa de Dios pertenece y la utiliza en un verbo cataleipo y apoleipo, que son verbos en griego que implican que habían dejado de lado y habían ignorado la promesa de Dios. El hecho de que la invitación a entrar en el reposo se repitiera en la época de David implicaba que la promesa no había sido reclamada y que todavía estaba disponible. De hecho, sugiere que el reposo ha estado disponible desde la época de la creación. Entre tanto, Dios nos invita hoy a entrar en su reposo. Hoy es un concepto lleno de significado. Cuando Moisés renovó el pacto de Israel con Dios en la frontera de la tierra prometida, enfatizó la importancia de hoy. Hoy era un monumento de reflexión, un momento de pensar en el que se invitaba al pueblo a reconocer que Dios había sido fiel con él. Hoy es también el momento de decidir ser fieles al Señor. Esta decisión no puede posponerse. De la misma manera, hoy es un momento de decisión para nosotros, un momento de oportunidad, así como de peligro, como siempre lo ha sido para el pueblo de Dios. En el libro de Hebreos, el concepto hoy denota la era del cumplimiento de la promesa de Dios. Dios inauguró esta era con el decreto "Yo te he engendrado hoy", que invista a Jesús como el gobernante en cumplimiento de las promesas de Dios. Por ende, la entronización de Jesús inauguró una nueva era de bendiciones y oportunidades para nosotros. Jesús ha derrotado a los enemigos y estableció un nuevo pacto. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios y regocijarnos ante Él con sus sacrificios espirituales de acción de gracias y de alabanza. Entonces, el llamado que se nos hace hoy nos invita a reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha dado todas las razones para aceptar su invitación de inmediato y sin demora. Dios nos invita o no nos invita simplemente a descansar, nos invita a entrar a su reposo. A lo largo de la Biblia, mis queridos hermanos, el reposo puede denotar simplemente la paz que hallarían en la tierra prometida de Canaán, el templo donde descansaba el arca del pacto, o el mismo sábado en el que Dios y los israelitas descansaban de su trabajo. Pero en Hebreos el Señor invita a entrar en su reposo. El descanso sabático celebra el hecho de que Dios terminó y concluyó su obra de la creación y de redención. Asimismo, la entronización de Jesús en el templo celestial celebra que Él terminó de ofrecer un sacrificio perfecto para nuestra salvación. Fíjate que Dios descansa solamente cuando ha conseguido nuestro bienestar. En la creación, Dios descansó cuando terminó la creación del mundo. Más adelante, Dios descansó en el templo únicamente después de completarse la conquista de la tierra que le había prometido a Abraham a través de las victorias de David y los hijos de Israel. Dios mandó a construir una casa para él solamente después de que Israel y el rey tuvieran casas para ellos. El reposo definitivo que Dios nos promete es en el nuevo mundo que Él creará para que nosotros, después de que finalmente termine este gran conflicto, y Hebreos alude a este mundo como la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y como una patria celestial que conlleva la restauración del dominio y la gloria y la honra que Dios originalmente había otorgado a los seres humanos en la creación. Es su reposo, mis queridos hermanos, no es simplemente una tierra
perfecta donde tendremos paz, sino un reposo sabático en esta tierra donde estará el trono de Dios en un cielo nuevo y una tierra nueva. Como ya hemos visto, estos pasajes de Éxodo y de Deuteronomio nos invitan a mirar el pasado, nos exhortan a descansar en el sábado para celebrar los logros de Dios en la creación y en la redención. Sin embargo, Hebreos 4, 9 al 11 nos invita a mirar hacia el futuro. Dios dice que nos ha preparado un descanso sabático que está en el futuro, sugiere una nueva dimensión para la observancia del sábado. El reposo sabático no solo conmemora las victorias de Dios en el pasado, sino también celebra las promesas de Dios para el futuro. La dimensión futura de la observancia del sábado siempre ha estado allí, pero a menudo se le ha pasado por alto. Después de la caída, llegó a significar la promesa de que Dios algún día restauraría la creación a su gloria original a través del Mesías, a través de Cristo. Dios nos ordena a celebrar sus actos de redención mediante la observancia del sábado, porque el sábado apunta hacia la culminación de la redención en una nueva creación. La observancia del sábado es una anticipación del cielo en este mundo imperfecto. Esto significa la experiencia sabática que aparece atestiguada en la tradición judía, por ejemplo, en una obra compuesta entre los años 100 y 200 antes de Cristo, decía que el séptimo día era una señal de resurrección y el reposo de la era venidera. En otra fuente judía leemos que la era venidera era el día en el que habrá total reposo sabático para la eternidad. El rabí Akiva se le atribuye el siguiente dicho: Israel dijo ante el santo: bendito sea el Señor del mundo si guardamos los mandamientos, ¿qué recompensa tendremos? Y él les dijo: el mundo venidero. Ellos le dijeron: muéstranos tu semejanza, y él les mostró el sábado. El sábado es para celebrar y es un gozo y una acción de gracias, y cuando guardamos el sábado indicamos que creemos en las promesas de Dios y aceptamos su regalo de gracia. El sábado es una fe viva y vibrante. En cuanto a las acciones y la observancia del sábado, es probablemente la expresión más plena de nuestra convicción de que somos salvos por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cuide y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz en tu vida. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.